Billie Eilish me concedió la entrevista porque quería hablar con ella sobre pesadillas. Tienes que intentarlo hasta que en este momento es llevar a las voces que solían ser de la periferia del globo a tener la posibilidad de ser voces que estén en el centro de la conversación cultural global. No tengo esas barreras, ¿sabes? Para decir, no me puedo acercar a esta persona porque es que es muy famosa, porque tiene muchos followers, lo que sea. No tengo ese respeto, simplemente de forma natural. No puedes crearte un camino, tienes que visualizar los posibles caminos. Uno te puede llevar a una frustración y el otro te permite fluir. Hoy voy a platicar con una de las personas más interesantes que he conocido por su particular forma de ver el mundo y claramente por lo que ha logrado en su área de expertise, que es entrevistar a los artistas más grandes del mundo. Su capacidad de observación es una de las cosas que más me apasiona. Él está interesado en todos los pequeños detalles que crean el mundo del artista y la mitología detrás de ellos. Durante muchos años él ha estado entrevistando a todos estos artistas, pero hoy yo lo entrevistaré a él. Bienvenidos a Retrato y Perspectiva. Comenzamos con la conversación. Yo me llamo Oscar Adame, soy un escritor y estratega cultural que ha trabajado mayoritariamente dentro del periodismo cultural, con énfasis en la música, durante los últimos 12 años. Ha de ser 12 o 13 años. Cosas que he hecho, he escrito para Days, para Wired, para Rolling Stone, era editor en jefe de Warp, era colaborador en W Radio, estudié una maestría en Irlanda y por un tiempo estuve escribiendo un videojuego con John Romero, el creador de Doom. Eso es más o menos mi currículum. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cómo te introdujiste a escribir y al Sí. periodismo? Al periodismo, mira, yo desde que era niño he querido escribir historias. He estado obsesionado con el cine y con los libros y con los videojuegos y con cualquier arte narrativo. Pues como cualquier persona, ¿no? A fin de cuentas somos seres que se alimentan de mitos. Pero siempre he querido, ¿no? Como tener ese empuje de crear mis propios mitos, a fin de cuentas, jugar a ser Dios, ¿no? Con la pluma. Y lo que sucedió es que en cierto momento mi madre me regaló una página web cuando yo iba en la secundaria para que empezara a escribir relatos, pero me di cuenta de que todavía no era muy bueno escribiendo relatos. Entonces empecé a escribir notas y reseñas de cosas que me interesaban, que pues, mayoritariamente eran discos, ¿no? De Britpop, de Blur, de Oasis, de Gorillaz. Y así fue como empezó mi carrera en el periodismo musical. Yo de adolescente alimentando un blog como loco prácticamente diario, tratando de escribir mejor cada día, ¿no? Y de compartir lo que me gustaba en redes sociales y en la internet. ¿Qué historias o qué mitos o qué relatos te Yo creo impactaron? que creciendo me he dado cuenta de que ha habido dos películas, sobre todo que han tenido un impacto muy fuerte en la forma en cómo veo el mundo. Creo que emocionalmente soy muy Toy Story, Wow. como la cuestión, ¿no? De entregarte todo a una causa, ¿no? Que es el niño y el abandono que surge después de, de la causa. Este, y El extraño mundo de Jack, The Nightmare Before Christmas, también tuvo un impacto estético y de sensibilidad, creo que muy fuerte en mí. Que fueron las películas con las que crecí de niño, desde que yo eran las películas que me ponía mi madre todo el tiempo. The Nightmare Before Christmas me parece sobre todo muy interesante ahora que vivo en Europa, porque a fin de cuentas es la historia de un hombre que está obsesionado, ¿no? Con un mundo que no es el suyo, y aprender, ¿no? A amar de vuelta el mundo que le corresponde. Entonces, como que es una impresión muy clara, ¿no? De la experiencia emocional del migrante, creo. Órale. No lo había visto nunca Sí. de esa manera, güey. Hay una lectura bien interesante que leí hace poco que dicen que, bueno, pues a fin de cuentas, el trasfondo no es apropiación cultural, ¿no? Alguien que se trata de apropiar una cultura que no entiende y crea un caos por tratar de apropiársela. ¿Qué es lo que sucede al final? Permite que el que sea de esa cultura, o sea, Santa Claus, venga y le traiga su cultura
Esa es la resolución de la película. Creo que es algo que en Occidente deberían de ver más, ¿no? Ok, está cool. ¿Qué has aprendido de platicar con tantos músicos y artistas? ¿Hay alguno en especial que te haya marcado? Una plática en especial. Ha habido un par. Bueno, obviamente platicar con Damon Albarn fue un sueño de la infancia, de toda la vida. Y esa entrevista fue increíble porque pues conectamos a un nivel pues, personal, ¿no? O sea, no de amigos ni nada, pero a fin de cuentas me terminó regalando la exclusiva, ¿no? De su colaboración con Bad Bunny. Y es la razón por la cual en mi currículum puedo poner que me cito de guardia, ¿no? La NMI. Entonces fue un empuje, pues, increíble, ¿no? Y que me lo haya dado la persona de quien escuché música toda la vida. Seguramente mi mayor referente en cuestión a mis gustos musicales de la vida, pues fue increíble, ¿no? Es una experiencia que creo que nunca voy a replicar. Y una vez tuve una plática bien intensa con un hombre llamado Christopher Owens, de una banda que se llama Girls, eh, que él tiene una historia interesante porque pasó de ser modelo de marcas de lujo, creo que Dior, si bien recuerdo, porque su banda era muy popular en el 2010, 2011. Era como el Sweet Candy de Pitchfork. Literal como disco del año, 2 años consecutivos, Órale. Girls, algo por el estilo. Y terminó pues prácticamente siendo vagabundo, ¿no? Durante 3 o 4 años, Christopher Owens. Y hablamos mucho con respecto a un culto del cual fue parte en la infancia, que se llaman The Children of God, creo que se llaman. Órale. Son, ¿Religioso? sí, un culto religioso muy, 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 muy famoso en Estados Unidos. Seguramente mucha gente que vea la entrevista va a saber cuál culto. Fue a África un rato, no tenía la posibilidad, debido al culto, a las reglas del culto, a escuchar música grabada, porque lo consideran parte del demonio, el contacto con tecnologías de ese tipo. Tampoco el cine, nada del estilo, ¿no? Porque es una impresión de la vida. Este, y pues él veía creo que vivía en Congo, si me recuerdo, como las personas a su alrededor, los adolescentes, pues iban a la tienda de discos y compraban CDs, ¿no? Y él se sentía ajeno, no solamente, pues culturalmente hablando, porque estaba en Congo, sino también, porque no tenía las vivencias de los adolescentes normales, porque pertenecía a este culto religioso intenso, ¿no? De cristianos, quién sabe qué cosa. Entonces, un día fue a la tienda de discos nada más a comprarse el disco para sentir qué se siente tener un disco. Compró Melancholy and the Infinite Sadness de los Smashing Pumpkins y durante 5 años No lo escucho. lo mantuvo debajo de la cama nada más para ver de vez en cuando, ¿no? En las noches, las letras Wow. y ver las imágenes, ¿no? De ese disco que además, en cuestión artística, pictórica, pues es precioso. Es uno de los mejores booklets de la historia, a mi parecer también. ¿Cómo generas la confianza para que te cuenten? Para que artistas que normalmente están acostumbrados a hablar de su música, de repente te cuenten y se abran a ti en cosas tan personales. ¿Qué herramientas usas o cómo has aprendido a, Creo a llegar que profundo? observando sobre todo otros entrevistadores de cuando trabajaba aquí en México en la industria de del periodismo independiente del país y alternativo, sobre todo, veo como varios pecados, ¿no? Que cometen otros reporteros. Y uno es ponerse por debajo del artista, eso es muy común. A mí me vale madres. Yo llego y empiezo a charlar con ellos como charlo contigo, con el gato de la calle, ¿sabes? Hablando del animal, el gato bifidel, el gato comunista, no creas que le estás diciendo gato a una persona. No, yo hablo con los gatos, ¿no? A mí me gusta hablar con gatos. Entonces, pues no sé, pues es tener el valemadrismo de decir, güey, pues esta persona también caga. Y no es una persona distinta, ¿no? A nosotros. Pues están aquí para divertirse también, ¿no? Qué huevo a tener que dar 50 entrevistas, mejor tener una interacción más natural. Este, y otra cosa es que, pues, no sé, yo nunca he estado interesado como en cuestiones de preguntas como personales, de relaciones, ¿no? Que es lo que normalmente se busca, o técnicas, ¿no? Eso es algo que a mí no me interesa como periodista musical. A mí lo que me interesa es más bien como el trasfondo pues, social, ¿no? Del artista y también entender que un artista la función de un artista es crear un mundo, ¿no? Alrededor de lo que genera. Billie Eilish, ¿no? Billie Eilish me concedió la entrevista porque quería hablar con ella sobre pesadillas, ¿no? Pero hay que entender, ¿no?
para ser buen entrevistador y para ser buen escritor, que ahonda, ¿no? En otras personas, en otros proyectos, que los proyectos tienen un universo estético trabajado, tienen un universo sonoro trabajado, tienen un universo discursivo trabajado. Cada artista, cada proyecto musical tiene una identidad fija y ellos nunca van a salir de esa identidad porque es la identidad que construyen con su proyecto, es su propio universo, es su propia película, ¿no? Entonces, yo creo que una de las labores del periodista musical, si no es enfocarse en la cuestión social del proyecto y el elemento político por el cual la gente conecta con él, es ahondar en la cuestión artística que es el universo del artista. Por ello es que varias de mis entrevistas pues, son temáticas, ¿no? Es Jack White y su fijación con los colores, ¿no? ¿Por qué los colores? ¿Por qué el número 3? Es Billie Eilish y su fijación por las pesadillas, ¿no? Es Bjork y la fusión entre tecnología y espiritualidad. Entonces no importa que trabajes para, bueno, Warp es un medio importante, ¿no? En ese momento, pero tampoco era la Rolling Stone, ¿no? Tampoco era Vice. Y sin embargo las entrevistas nos las daban a nosotros por tener ese enfoque especial, ¿no? Que expandía en lo que a ellos les interesaba profundizar dentro de su arte. ¿Qué tipo de investigación? ¿Cuánto te tardas? ¿Qué es lo que observas para llegar a las conclusiones de estos son ejes de su mundo y voy a hablar sobre esto? Los mejores artistas, los artistas que también son más, que tienen mayor impacto, están más trabajados. Y ese universo ficticio termina siendo más evidente. Nada más hay que tener un poco de sensibilidad y decir, esto es lo que este artista está construyendo a su alrededor, ¿sabes? Creo que muchos periodistas y muchos escuchas y mucha gente no ve la construcción de esos universos como algo consciente, ¿no? Es algo que se siente, pero que no está, que no concientizan. Es algo que también decía hace poco en relación a los videojuegos. Los arquetipos, ¿no? La cuestión estética de la psicología del color. Es algo que los creadores siempre tienen en mente, ¿no? Presente. Presente. Pero tú cuando ves una película no estás analizando, qué es lo que este color me hace sentir o me indica, ¿no? A menos que te dediques a ello. Últimamente estoy más enfocado en Dazed, en la revista británica, a entrevistar sobre todo a artistas que tienen historias políticas y sociales más profundas, ¿no? Como Icepeak, como Trueno, como Rawayana, bueno, Bad Bunny, ¿no? Que ya son artistas que llevan la gestión del arte a llevar una voz social al extranjero, ¿no? Icepeak, Rawayana como proyectos que han sido cancelados y perseguidos políticos, exiliados políticos de sus respectivos países. Bad Bunny como una voz interesantísima en relación al comentario postcolonial, ¿no? En una isla, en un territorio como Puerto Rico, ¿no? Que también es importante, como un territorio colonial en este momento. ¿Cuál crees que es la diferencia entre la cultura europea y la mexicana en cuestión a la cultura? Yo antes creía que México era parte de Occidente, hasta que me di cuenta de que no lo es, porque en Europa están muy centrados en que la cultura tiene que ser una cultura única, de una lengua única, de una raza única, ¿no? Ahorita en Irlanda, que es en donde vivo, está la noción de el mito, ¿no? Del renacimiento celta, que ellos quieren, pues prácticamente unificar otra vez a las dos Irlandas a través de, pues, la narrativa de que ellos son celtas, y únicamente celtas, ¿no? No tienen nada de ingleses, no tienen nada de vikingos, son celtas, tienen que hablar irlandés. Bueno, no es todo el movimiento del renacimiento celta eso, pero hay una base de eso, de nosotros somos celtas, esta es nuestra identidad y tenemos que recuperarla. Yo creo que en México nunca hubiera pasado algo así, ¿sabes? Nosotros tenemos otro mito, que queramos o no, pues es el mito de la raza cósmica, que es el mito de el mestizaje con todas las razas y recibir a todas las culturas y México es este monstruo que siempre está evolucionando y siempre está integrando y siempre está comiendo y siempre está moldeándose, ¿no? A través de lo que recibe del extranjero y de lo que sigue aprendiendo de sí mismo. Creo que la principal diferencia entre Europa y México es cómo se ve a sí mismo el país en cuestión a lo que es. México es una hibridación y es una mezcla
y la mayoría de los países europeos, o todos, por lo menos de los que conozco, sus mitos y sus filosofías políticas, son el pueblo, ¿sabes? Son el pueblo derivado de su raza, de su lengua, de sus raíces culturales definidas, y eso es lo que tenemos que preservar. Y eso también está presente en Estados Unidos y es nuestro problema con los estadounidenses. Yo escucho muchas ventajas de México, ¿no? O sea, como México tiene demasiadas formas y cuando dijiste cómo se miran a sí mismas, tiene que ver con la narrativa interna como arraigada que no nos permite todavía alcanzar un potencial, ¿o crees que estamos en un desarrollo cultural En México. en México? O sea, ¿crees que pudiera México llegar a ser una potencia cultural en el mundo? México es una potencia cultural en el mundo. Yo vivo en un pueblo llamado Galway, bueno, una ciudad, para que no se enojen los irlandeses. Una ciudad llamada Galway. Hay 8 restaurantes mexicanos, hay 2 españoles, y en el español sirven margaritas, hay sombreros de mariachi y te ponen a Vicente Fernández detrás en la música, ¿sabes? Ok. O sea, caminas por París y hay cabezas olmecas en las esquinas. Hay México en todos lados. Suficientemente valorado dentro de nuestra propia. Yo creo que no valoramos el nivel de influencia que México puede tener. Ni siquiera valoramos el nivel de influencia que México tiene. Este, el problema con México, yo creo que es que los mexicanos no se la creen. Es eso. Nada más es eso. México es un país tan grande y tiene una identidad tan fuerte y estéticamente es tan único en lo que transmite, ¿no? Las calaveritas, el Día de Muertos, el mariachi. O sea, habrá muchos mexicanos que no les guste eso o que digan, no, esto es folclorizando México, ¿no? Pero pues es que cada país tiene una imagen y la imagen de México Es lo que es. y no es solamente lo que es una gran imagen. Es incomparable, es colorida, es vistosa, es cortante, ¿no? Nadie más tiene como ícono algo que transmite tanto como una calavera, ¿no? Miedo para las otras sociedades. En México es festividad, es fiesta, es alegría. Y eso se transmite a través de algo que corta, ¿no? Con los demás. Es punk. Es punk. Es punk. Pues el problema con México también es el por qué no se la crees, que pues tenemos obviamente de vecinos al país que más influencia tiene en el mundo por mucho. Ujú. Y pues si nos comparamos con ellos, pues sí, no, México no tiene tanta influencia, ¿no? Pero pues aún así México es una potencia a un nivel Fuertísimo. absurdo. Interrumpo esta conversación para contarte que RIP nace con la única idea de compartir contigo los procesos, caminos de vida, perspectivas de varias de las personas más admirables que he conocido en el camino. Esto para que puedas ver que para llegar a nuestros propios objetivos existen miles de caminos y que ninguno es mejor que otro. Al finalizar cada entrevista, mi idea es que tú te lleves una herramienta, una nueva idea o simplemente un poco de inspiración para aplicarlo de inmediato a tu día a día. Si así como yo, tú también piensas que la comunidad, la creatividad y el arte pueden ser factores de cambio para mejorar el mundo que habitamos, te invito a suscribirte a este canal y a compartir esta entrevista o cualquiera de las otras con las personas que más desees. Así podemos llegar a mucho más personas. Seguimos con la conversación. Volviendo a ti, ¿cuáles son las preguntas que más a menudo te haces a ti mismo? ¿O qué preguntas relevantes que te hiciste en algún momento de la historia que te haces son importantes para ti? Yo creo que lo más importante siempre es qué quiero hacer, ¿no? Y qué está en mis posibilidades hacer. Yo soy un poco controlador con respecto a mi vida. Bueno, a fin de cuentas era editor, ¿no? Como de vista, soy escritor. Es todo el sentido que sea controlador, pero también está la realización, ¿no? Que trato de integrar cada vez que se me olvida de el determinismo, ¿no? De que a fin de cuentas, pues la vida es para disfrutarla y de aceptar lo que venga, ¿no? Y de hacer lo que puedas con lo que la vida te da, ¿no? Este, no puedes crearte un camino, tienes que visualizar los posibles caminos. Creo que son 2 narrativas que son muy distintas, aunque no lo suenen. Uno te puede llevar a una frustración y el otro te permite fluir con la vida, bailar con la vida. Entonces siempre es como, güey,
entre estos dos, tres posibilidades, cuál es la conveniente, cuál me va a llevar a ser más feliz, ¿no? Ni siquiera hacer lo que quiera, sino estar Más más feliz. tranquilo, ser más feliz, estar más cómodo. De las cosas que creías antes sobre trabajar en la industria y de la música, ¿qué cosas te decepcionaron o te diste cuenta que eran muy diferentes a como las pensabas? Hay muchas cosas que se vuelven aburridas, ¿no? Como ir a conciertos se vuelve aburridísimo. Todos los conciertos siguen la misma estructura narrativa y los mismos juegos con el público y Mm. sí, se vuelve aburrido. Entonces ya después de tener que ir a 8 conciertos a la semana, después de un año ya sabes todo lo que van a hacer. Es a fin de cuentas un performance muy limitado, yo considero. Hay Sí. muy pocas personas que hacen performances artísticos interesantes en sus conciertos. Los que los Wow. hacen sobresalen mucho. ¿Quién podrías decir que? Que sobresalgan mucho. Ajá. Creo que últimamente Gorillaz. El último concierto al que fui en Dublín fue uno de Gorillaz y me impresionó mucho ese último, aunque ya los había visto muchas veces, por la narrativa eh, de hibridación entre culturas, pero ya llevada a un nivel absurdo. O sea, Gorillaz siempre había mantenido, ¿no? Como la música anglosajona como base. Y de repente tienes a alguien hablando español, de repente tienes a alguien rapeando en Mm. francés, tienes aquí, pues no sé, a la orquesta sinfónica de Siria, ¿no? Detrás. O sea, sí estaba como integrada, como ciertas culturas en el proyecto, pero seguían sintiéndose como bloques distintos, yo siento, dentro de las mismas canciones. Había la canción de reggaetón, ¿no? Y la canción de Britpop, pero no estaban integradas juntas. Y este último disco y en el concierto me impresionó mucho que ahora sí ya tienes a un argentino rapeando detrás de un sirio que está cantando y hay flautas de la India, ¿no? Guau. Detrás y eso me impresionó mucho y suena bien y ya se siente una fusión bien interesante. Y también Damon Albarn hace este performance, ¿no? De traer de vuelta a los muertos, a los colaboradores muertos, ¿no? Cantó Marquis Smith, bueno, cantó, hicieron todo un performance de traer de vuelta Ok, un de rito. un rito, es un rito bien interesante. Eso me gustó mucho. ¿Qué enseñanzas has tenido de tus errores? O sea, cómo aprendes de tus errores en el camino No hay que tomar los caminos fáciles. y cómo te sobrepones de error? ¿O siempre fuiste así? ¿Siempre tuviste esa cultura de no ver tan drástico un error y Siempre he quedarte? sido medio valemadrista a fin de cuentas. Sí, ¿De sí, es dónde como, crees? bueno, ya la cagué, ni modo. Vamos a intentar otra vez. Pues sí, o en otro lado, o vamos a mandar otro pitch. Ahora que estoy no como fijo en ninguna revista ni nada, lanzar pitches en Inglaterra te digo que es muy difícil porque tienes que tener, no solamente tienes que tener una historia interesante, sino que estéticamente, políticamente, discursivamente vaya de acuerdo a los medios, ¿no? A los que estás pitcheando. Pues ya es el trabajo narrativo previo a hacer el trabajo narrativo. Y tienes que hacerlo de una forma tan masticadita que bueno, para mí, ¿no? Que yo soy mexicano, que estoy tratando de bueno, no vender, bueno, vender artículos, ¿no? Claro. Entrevistas con, sobre todo, artistas latinoamericanos, para que entiendan, ¿no? Cosas que pues ellos no entienden porque no tienen el contexto, no, Mm. no entienden pues, las emociones, ¿no? A fin de cuentas, o sea, la última fue una entrevista con Trueno y se las vendía a Days diciendo que, bueno, pues es sobre la importancia simbólica, ¿no? De tener a un argentino en este contexto político tan extraño en el que Argentina otra vez quiere recuperar las Malvinas. ¿Cuál es el significado simbólico de tener a un argentino en el mayor estadio de Londres? Rapeando sobre las Islas Malvinas, ¿no? Y entregando la visión argentina de las Islas Malvinas en Inglaterra. Mando pitches, o sea, ahorita tengo luz verde para entrevistar a Fuerza Régida, ¿no? De parte del management de Fuerza Régida. Pero vendérselo a una revista británica, aunque sea la banda más escuchada del mundo en Spotify, está siendo complicado Órale. porque todavía no entienden, ¿no? ¿Qué es Fuerza Régida? ¿Por qué tiene el impacto que tiene Fuerza Régida? No he logrado todavía entregarles como la narrativa, ¿no? Que quiero entregarles de una forma que ellos digan, no, sí, esto vale la pena. Aún con Fuerza Régida, que es la banda más escuchada del mundo. Sí. Entonces, pues también es como, bueno, no me contestaron esta vez, ¿no? Vamos a escribirlo, en mandárselos, en mandárselos, en mandárselos. Es esa noción.
Como escritor, tienes que estar muy, 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 muy... Resiliente. Sí, tienes que estar, ¿cómo se dice? Acostumbrado al rechazo. Porque eso es entrevistas con Fuerza Régida, entrevistas con Trueno, cosas que ya tengo acceso, que por la cantidad de gente que escucha a estas personas y por la cantidad de followers que tienen en Instagram, pues las debería de ser fácil de vender, ¿no? Ujú. Pero ahora mis ficciones, mis relatos de ficción es otro nivel de dificultad aún mayor. Y no pierdes, obviamente, el sueño ni el espíritu de seguirlo No, intentando hasta que dé. tú tienes que intentarlo, intentarlo hasta que dé. Sí, de eso se trata, de tocar puertas, tocar puertas, tocar puertas hasta que te abra alguna, ¿no? Sí. O sea, te decía, he estado tratando de abrir mi carpeta de medios en los que he publicado en Inglaterra, porque el único que me ha publicado es Dazed. Ya son 6 artículos, creo, en como 8 meses, la verdad, me ha ido bien con Dazed. Pero, pues, fue solamente Dazed. Y los otros todavía no me reciben ninguno. Me han dicho, ah, sí, sigue, 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 ¿no? Enviándome, está bien interesante lo que me dices, pero esto todavía no, ta, 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 ta. Y pues la que me abrió la puerta fue la revista más grande de Inglaterra, por mucho. Y bueno, pues fue suerte, pero pues al mismo tiempo fue como, pues lanzarte, ¿no? También a lo que parece como más complicado, ¿no? Yo desde que te conozco, te recuerdo como con esa seguridad, o sea, como siempre enfocado en lo que tú querías y haciéndolo, o sea, como seguro, como muy confiado de que las cosas, esa es mi interpretación, porque nunca hablé tanto como para saberlo, pero siempre te notaba muy confiado de lo que estabas haciendo y siempre te vi escalar. ¿Cómo se crea esa personalidad en ti? Por tu educación de pequeños, tenías la influencia de cierta admiración a alguien. ¿Cómo consideras que siempre tuviste ese ímpetu y esa seguridad? Creo que mi madre siempre me dijo que me valiera madres todo y que hiciera lo que se me diera la gana. Prácticamente con Desde responsabilidad, chiquillo. obvio. Sí, pero siempre me quitó como el miedo a las personas, ¿no? Yo no, tal vez también tenga algo que ver. No sé si tengo algún tipo de autismo o algo, tal vez un poco. Pero pues realmente como que no tengo esas barreras, ¿sabes? Para decir, no me puedo acercar a esta persona porque es tal o tal o tal, ¿no? Porque ha hecho tal o tal, o porque es muy famosa, porque tiene muchos followers o lo que sea. No, como que no tengo ese respeto, ¿sabes? Simplemente de forma natural. ¿Cómo lidias con la parte de tu sombra? ¿Cómo juega en tu vida la tristeza, el enojo, Ah, la rabia? ¿Cómo la la sombra integras? de Jung. Exacto, ¿no? ¿Qué papel juega en tu vida? ¿Sabes qué? Últimamente me he dado cuenta de que lo que más me enfada en el mundo es la desigualdad. Pero no la desigualdad así como de, ay, pobre de la esquina, ¿no? Sino la desigualdad en relación como al sistema de explotación de diversas sociedades, de diversos países para seguir alimentando, ¿no? A sociedades que no tienen ni idea de cómo es el resto del mundo. Bueno, Europa no es un continente productivo, es un continente de consumo, Mm. al igual que los Estados Unidos, ¿no? Creo que todo el enojo y la incertidumbre y todo eso lo he estado imprimiendo últimamente justamente en esta búsqueda de llevar artistas latinoamericanos y explicar géneros musicales latinoamericanos o de preferir a los rusos, ¿no? A Occidente. Y esa ha sido mi línea periodística en este año. Creo que la música y a través también de la narrativa. Bueno, la música sobre todo, pero en general las artes narrativas tienen la posibilidad en este momento de hiperglobalización, de impulsar, no la exploración, pero la exportación, ¿no? De distintas visiones al mundo que se conviertan en visiones pues, globales, no globales, pero mainstream, por así Ujú, decirlo, ujú. ¿no? Y creo que la labor para cualquier persona que trabaja en industrias culturales desde el sur global en este momento es tomar la oportunidad que tenemos por los nuevos medios de difusión y de comunicación de llevar a las voces que solían ser de la periferia del globo a tener la posibilidad de ser voces que estén en el centro de la conversación cultural global. Creo que eso es algo que está sucediendo y creo que eso es lo que a mí me ha impulsado en los últimos años, la certidumbre de que hay cierta justicia en ello. Qué chido. Justo te iba a preguntar si pudieras cambiar algo de la realidad
o del mundo que cambiarías? Darle... La red de explotación. Sí, en el globo. Ajá. Y la razón también, bueno, es que esa red no solamente hablamos de materias primas, ¿no? También hablamos de las voces que no se escuchan, ¿no? Y que ahora hay posibilidad de que se escuchen. Ajá. ¿Tú crees en el destino? Y si es así, ¿tienes alguna idea de cuál es el tuyo, de por qué estás aquí? No, no tengo ni idea. Pero a mí se me impactó un poco cuando leí por primera vez sobre determinismo, porque es la noción, ¿no? De que el presente está, todo tú eres tu pasado, ¿no? Eres lo que aprendiste, eres la conexión de vivencias que has tenido, de interacciones que has tenido, etcétera. Entonces tú no tienes control en relación a lo que eres, ¿no? Todo una cuestión random, una red de vivencias. Y si yo en el presente soy una conexión random de vivencias y del pasado, pues mi futuro también está enlazado, ¿no? Al el resto de decisiones que tomo porque ya aprendí, etcétera, porque tengo las creencias, etcétera, porque me comporto de cierta forma por cuestiones que están en el pasado, ¿no? Y que no tengo concientizadas, obviamente. Entonces, no sé, yo siento que sí hay como un tipo de destino, pero que no es un destino per se, sino que es pues una conexión de hilos que ya están fijos de cierta forma porque todo deviene del pasado, ¿no? Pues no hay nada que hacer con respecto a eso. Y eso es lo que a mí me genera un poco de paz. Cuando lo Aparte, pienso, sí. Ajá. para ti, ¿qué es el éxito? El éxito. Tener la capacidad de dejarte ser. No, no es solamente esta noción espiritual, ¿no? De decir, sé tú mismo, o por el estilo. O sea, New Age, ¿no? pero también tener la posibilidad, ¿no? De serlo debido a tu bagaje intelectual, debido a lo que has generado económicamente, Con etcétera, ¿no? herramientas. Hay que tener siempre una red, sí, debajo de ti para dejarte ser, porque no sabes qué pendejada vas a hacer si vas a solamente ser. Si esta fuera tu último día en esta tierra y esta tu última grabación, ¿qué mensaje darías? Bueno, ¿es mi último día en la Tierra o es el último día de la Tierra? Y si es el último día de la Tierra es como, bueno, Nadie lo va a ver, mensaje, ¿no? sí, Es para no. otra raza. Escóndanse, no lo sé. No, Abrácense. supongamos que es el tuyo. Bueno, abrácense, ¿por qué no? En ambos sentidos. Quiéranse mucho, sí, en este final. Abrácense, siéntanse, respiren, conecten consigo mismos. Y bueno, la última, ¿qué cosas cambiaron de tu cosmovisión de ti mismo y de tu vida después de estar cerca de una experiencia de muerte? Ah, cuando me dio el choque séptico, Ujú. justamente era la noción, ¿no? Como de control. Como que después del choque séptico, creo que me he visto más fluido. Creo que me he vuelto también más empático tal vez con las personas. Creo que eso es lo que más he cambiado, como que las personas ya pueden hacer lo que quieran. A mi parecer, ¿no? A mí no me va a molestar. Aceptación de cómo el mundo funciona, cómo las otras personas funcionan. Y pues dejarme fluir, ¿no? Con respecto, no solamente conmigo, sino con el otro, lo otro. Creo que me dejó esa visión de disfrutar más. Cool, pues estamos con esas. Muy bien. Muy bien.